Un padre soltero, conserje, deja una nota misteriosa. Lo que el director ejecutivo descubrió casi arruinó un aroma de $200. Trato de M. A Michael Turner le temblaban las manos mientras miraba la pantalla brillante. La aspiradora industrial zumbaba olvidada a su lado en la oficina a oscuras del director ejecutivo. A las 2:47 de la mañana, se suponía que el piso ejecutivo del cadáver de Ted estaría vacío. Sin embargo, allí estaba la computadora de David Morrison, desbloqueada, mostrando lo que parecía una casa de subastas digital de vidas humanas. 50,000 nombres se desplazaban por la hoja de cálculo de Excel, cada uno etiquetado con un precio, cada uno representando los secretos médicos más privados de una familia a punto de ser vendidos al mejor postor. El dedo calloso del conserje recorrió la lista hasta detenerse en la fila 47,291. Sophie Turner, 8 años, perfil de enfermedad rara, neuroblasto estadio 3. El rostro de su hija le devolvió la sonrisa desde la pequeña foto sujeta a su carrito de limpieza. La misma sonrisa inocente que le había dado confianza para mantenerla a salvo. A veces, las personas que te protegen, susurró a la foto de Sophie, son las que nunca esperarías. Las luces fluorescentes proyectaban sombras intensas sobre el rostro curtido de Michael Turner mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos vacíos del piso 32 de TechCorps. 3 años de turnos de noche le habían marcado profundas arrugas alrededor de los ojos. Pero esta noche se sentía diferente. El peso de lo que había descubierto en la oficina de David Morrison le oprimía el pecho como una fuerza física, haciendo que cada respiración se sintiera deliberada y pesada. Michael había visto suficiente corrupción corporativa en su vida anterior como para reconocer las señales, pero esto se sentía tan personal que le revolvió el estómago con un temor familiar. Se detuvo fuera de la sala de descanso y sacó su teléfono para mirar la hora. 3:15 de la mañana. En 4 horas, Sophie se despertaría para su rutina matutina de medicación. Las mismas pastillas que le costaban $15,000 cada mes. El mismo tratamiento que impidió que su neuroblastoma se propagara. No se le escapó la ironía de que los datos médicos de su hija valieran exactamente $400 para el misterioso comprador de TechCorp. Según la hoja de cálculo que había fotografiado, $400 por 8 años de visitas al médico, hospitalizaciones y la clase de esperanza que solo un padre que se enfrenta a la muerte de su hijo podría comprender. El reflejo de Michael en la ventana de la sala de descanso mostraba a un hombre que aparentaba más de sus 38 años. El uniforme de conserje le caía suelto. Había perdido peso desde la muerte de Linda. Olvidarse de comer se volvía más fácil cuando uno se alimentaba de dolor y cafeína. Pero esa noche, al mirarse a los ojos cansados, vio algo más acechando bajo el agotamiento. Era la misma expresión que tenía hacía 3 años cuando denunció las vulnerabilidades de seguridad de su anterior empleador. La misma resignación decidida que le había costado su carrera y la ciberseguridad, y que lo había llevado a fregar pisos en el edificio donde la información médica privada de su hija se empaquetaba como si fuera una mercancía. El recuerdo de la voz de Linda resonaba en su mente mientras reanudaba su rutina de limpieza. «Siempre haces lo correcto, Michael», le susurró durante una de sus últimas conversaciones en el hospital. Incluso cuando te cuesta todo, él le prometió que protegería a Sophie. Pero nunca imaginó que esa protección le obligaría a sabotear la misma empresa que lo empleaba. El peso de esa decisión recaía sobre sus hombros mientras recorría las oficinas a oscuras, cada paso acercándolo a una decisión que lo cambiaría todo. Para cuando Michael llegó al departamento de informática, su mente ya estaba trabajando en la logística. Sus dedos, aún con la memoria muscular de años dedicados a navegar por complejos sistemas de seguridad, recorrieron los bordes de su tarjeta de acceso maestra. Los ejecutivos de TechCorps no tenían ni idea de que habían contratado a un exanalista senior de ciberseguridad para vaciar sus cubos de basura. Y esa ignorancia estaba a punto de convertirse en su salvación. La pregunta no era si podía detener la venta de datos.
Era si podía hacerlo sin destruir la empresa de la que 3.000 familias dependían para su sustento. David Morrison estaba sentado en su oficina a las 3:30 de la mañana, rodeado de ese lujo que debería haberle brindado comodidad, pero que en cambio se sentía como una prisión. El sillón de cuero italiano crujió suavemente mientras se recostaba, estudiando las proyecciones financieras que Rebecca Walls había presentado esa misma noche. Las cifras eran desoladoras e implacables. A Techcore le quedaban 6 semanas de capital operativo, quizá 8 si recortaban aún más la nómina. El acuerdo de monetización de datos con Data Harvest, Inc. representaba su última oportunidad realista de supervivencia. Sin embargo, algo en todo el acuerdo le ponía los pelos de punta. El espejo del baño ejecutivo reflejaba a un hombre que parecía haber envejecido una década en el último año. El divorcio de David había finalizado justo cuando comenzaban los problemas de la empresa, dejándolo aislado en un ático que resonaba con la ausencia de fotos familiares y risas compartidas. Su exesposa, Jennifer, se había llevado a su hijo a California, alegando que no podía ver a Da. Se autodestruía, intentando salvar una empresa que quizá ya no tuviera salvación. El acuerdo de custodia le permitía hacer videollamadas 2 veces por semana, pero incluso esas se habían vuelto tensas, ya que Tyler, de 8 años, luchaba por entender por qué papá ya no podía ir a sus partidos de fútbol. La voz de Rebecca Walls resonaba una y otra vez en la mente de David. Esta es la única manera, David. 50 millones por adelantado, otros 50 cuando se complete la transferencia de datos. Data Harvest se especializa en investigación médica. Usarán esta información para desarrollar mejores tratamientos y ayudar a más familias. La explicación sonaba razonable durante la reunión de la junta directiva. Pero solo en su oficina, rodeado de los escombros de una empresa en quiebra, David no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se estaba perdiendo algo crucial. Los datos médicos incluían historiales pediátricos, niños como su propio hijo, familias que confiaban en TechCorp para proteger sus momentos más vulnerables. La ironía de su situación no pasó desapercibida para David mientras se acercaba a su ventana con vistas a la ciudad. Abajo, millones de personas dormían tranquilas, confiando en que empresas como la suya protegerían sus vidas digitales con el mismo cuidado con el que protegerían a sus propias familias. Sin embargo, allí estaba él, a punto de vender sus secretos más íntimos a desconocidos que habían prometido manejar los datos con responsabilidad. Las garantías de Rebecca ahora parecían huecas, resonando en la oficina vacía como la risa de su hijo en el ático vacío. El peso de 3.000 empleos oprimía su conciencia, pero también los rostros de 50.000 familias cuyos historiales médicos estaban a punto de convertirse en mercancías en una transacción que apenas entendía. El teléfono de David vibró con un mensaje de Tyler. Papá, marqué 2 goles hoy. Mamá dice que estás demasiado ocupado para llamar, pero quería que lo supieras. El mensaje enviado desde el teléfono de Jennifer incluía una foto de Tyler sonriendo con su uniforme manchado de hierba, levantando 2 dedos en señal de victoria. A David se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de que se había perdido otro hito, otro momento que jamás recuperaría. La venta de datos salvaría a la empresa, protegería 3.000 empleos y tal vez le daría la estabilidad financiera para luchar por más tiempo con su hijo. Pero el costo en el que confían 50.000 familias se sentía como si otro pedazo de su alma fuera subastado al mejor postor. La noche siguiente, Michael llegó a TechCorp con un plan que parecía a la vez desesperado y necesario. Sus artículos de limpieza ocultaban una computadora portátil que había construido con piezas recuperadas, cargada con un software que podía rastrear vulnerabilidades de red más rápido que el propio equipo de seguridad de TechCorp. El guardia de seguridad nocturno del edificio, Frank Rodríguez, asintió con su saludo habitual cuando Michael entró por la entrada principal. Frank había trabajado en el turno de noche durante 12 años y trataba a Michael con el respeto informal que emanaba de la comprensión compartida del trabajo invisible. Ambos eran fantasmas en la maquinaria corporativa,
esenciales pero desapercibidos. La primera parada de Michael fue la sala de servidores del piso 28, donde los sistemas de respaldo de THC Corps vibraban con un ritmo constante de latidos digitales. Su tarjeta maestra de acceso, originalmente diseñada para fines de limpieza, también le permitía acceder a áreas donde la mayoría de los empleados nunca se aventuraban. El aire fresco de la sala de servidores transportaba el aroma metálico de los aparatos electrónicos y el suave silbido de los sistemas de climatización, que protegían equipos valorados en millones de dólares. Los dedos de Michael se movían por el teclado de su portátil con una eficiencia experta, accediendo a los protocolos de respaldo que le permitían crear copias de datos críticos antes de que pudieran transferirse a Data Harvest. Cuanto más investigaba Michael en los sistemas de TechCorp, más se convertían sus sospechas en una fría certeza. Data Harvest, Inc. se había constituido hacía solo 6 meses con una dirección comercial que se remontaba a un servicio de oficina virtual en Delaware. Su supuesta especialización en investigación médica se sustentaba en un sitio web que parecía profesionalmente diseñado, pero no contenía publicaciones de investigación reales, ni biografías del personal, ni evidencia de trabajo científico legítimo. La formación en ciberseguridad de Michael le había enseñado a reconocer las empresas fantasma, y la recolección de datos tenía todas las características de una organización diseñada para ocultar en lugar de esclarecer. La investigación de Michael lo condujo a una red de conexiones que le revolvió el estómago. El historial laboral de Rebecca Walls mostraba un lapso de 8 meses antes de unirse a TechCorp, justo cuando se constituyó Data Harvest. Su perfil de LinkedIn afirmaba que había trabajado como consultora independiente. Pero las búsquedas de Michael no encontraron rastro de clientes ni proyectos durante ese periodo. Más preocupante fue el descubrimiento de que la empresa matriz de Data Harvest, oculta tras capas de fachadas corporativas, se remontaba a CyberDyne Corp., el mayor competidor de TechCorp en el mercado de la seguridad de datos. A las 4 de la mañana, Michael había descubierto pruebas suficientes para comprender el alcance total de la trampa. CyberDyne no solo compraba datos de TechCorps. Estaban orquestando la destrucción de la empresa desde dentro. El plan era elegantemente vil. Comprar los datos médicos a un precio inflado y luego denunciar inmediatamente a TechCorp ante los reguladores federales por violaciones de la privacidad. La investigación resultante destruiría la reputación de TechCorp, desplomaría el precio de sus acciones y posicionaría a CyberDyne para adquirir los activos de sus rivales por una miseria. 3.000 empleos desaparecerían. 50.000 familias verían su privacidad violada, y David Morrison cargaría con la responsabilidad de un desastre que nunca vio venir. Michael miró fijamente la pantalla de su portátil, observando cómo las pruebas se acumulaban en un patrón innegable de sabotaje corporativo. Rebecca Walls no era solo la asesora financiera de TechCorp, era la agente interna de CyberDyne, posicionada para asestar el golpe mortal a una empresa que había competido con demasiado éxito durante demasiado tiempo. El peso de este conocimiento oprimía a Michael al darse cuenta de que detener la venta de datos no sería suficiente. Necesitaba exponer toda la conspiración, y al mismo tiempo, proteger a TechCorp del mismo intento de rescate que podría destruirla. El hombre que había sido contratado para vaciar cubos de basura estaba a punto de intentar la operación de ciberseguridad más compleja de su carrera, y fracasar le costaría mucho más que su propio trabajo. La mañana del martes de David Morrison comenzó con la solicitud urgente de Rebecca Walls de una reunión de emergencia de la junta directiva. Había llegado a su oficina a las 7 de la mañana con una pila de documentos y una expresión que transmitía confianza y una emoción apenas contenida. El acuerdo de recolección de datos, explicó, se había acelerado debido a las condiciones del mercado, y necesitaban finalizar la transferencia de datos en 48 horas para asegurar el pago total de $100 millones. La urgencia le pareció artificial a David, como una presión diseñada para evitar una consideración cuidadosa. Pero con la nómina pendiente el viernes y los acreedores rondando como buitres, se encontró asintiendo con la cabeza ante sus recomendaciones.
La junta directiva se reunió a las 9 de la mañana en la sala de conferencias principal de Tech Corp, donde 8 ejecutivos se reunieron alrededor de una mesa de caoba que había presenciado días mejores para la empresa. La presentación de Rebecca fue pulida y persuasiva, repleta de gráficos que mostraban cómo la alianza con Data Harvest estabilizaría las finanzas de Techcorp y financiaría su expansión a nuevos mercados. Patricia Chen, miembro de la junta directiva, planteó inquietudes sobre la privacidad de los pacientes, pero Rebecca las desestimó con referencias a protocolos de anonimización y exenciones de investigación que parecían lo suficientemente técnicas como para resultar convincentes. David observó las caras de sus colegas mientras sopesaban 3.000 puestos de trabajo frente a preocupaciones abstractas sobre la privacidad, y supo qué resultado obtendría la votación. Después de la reunión, David permaneció en la sala de conferencias, contemplando la autorización firmada que transferiría 50.000 historiales médicos a una empresa de la que no había oído hablar hacía 6 meses. Las explicaciones de Rebecca habían sido exhaustivas y profesionales, pero algo en su actitud había cambiado durante la presentación. El nerviosismo que había notado cuando se incorporó a Tech Corp había dado paso a una confianza que parecía casi depredadora. Sus respuestas a las preguntas de la junta directiva habían sido demasiado fluidas, demasiado preparadas, como si hubiera anticipado cada inquietud y ensayado respuestas diseñadas para neutralizarlas en lugar de abordarlas. La inquietud de David se acentuó cuando intentó investigar el trabajo previo de Data Harvest y no encontró prácticamente nada más allá de su sitio web corporativo. Para una empresa supuestamente especializada en investigación médica, no tenían artículos publicados, presentaciones en conferencias ni colaboraciones académicas que pudiera verificar. Cuando llamó al número de teléfono que figuraba en sus documentos de constitución, le salió un buzón de voz genérico que podría haber pertenecido a cualquier empresa o a ninguna. La falta de información verificable sobre Data Harvest se sentía cada vez más como una ausencia deliberada en lugar de una coincidencia. Esa noche, David se encontró trabajando hasta tarde de nuevo, tratando de conciliar la necesidad financiera del acuerdo de recolección de datos con la creciente certeza de que algo iba fundamentalmente mal. El edificio se sentía diferente después del horario laboral, más tranquilo, más aislado, como un escenario esperando actores que tal vez nunca llegarían. Había empezado a dejarle café y sándwiches al conserje nocturno, un pequeño gesto que parecía mantener la conexión con el coste humano de las decisiones corporativas. El conserje nunca dejaba notas como respuesta, pero la comida siempre desaparecía, y David había empezado a esperar con ilusión este intercambio silencioso como prueba de que la amabilidad aún existía en el entramado empresarial. Mientras David recogía su maletín para irse, notó algo inusual en la pantalla de su ordenador. Varios archivos que deberían haber estado bloqueados aparecían como accedidos recientemente, y el historial de su navegador incluía búsquedas que no había realizado. Las marcas de tiempo indicaban que la actividad había ocurrido durante la noche anterior, mucho después de haber salido de la oficina. El primer instinto de David fue llamarlo seguridad, pero algo lo hizo reflexionar. Todas las búsquedas estaban relacionadas con temas de Data Harvest y Cyberdyne Corp que había estado investigando. Se estaba registrando a sí mismo. Alguien había estado usando su computadora para investigar las mismas empresas que lo preocupaban, y ese alguien tenía acceso a su oficina. Fuera de horario, Michael Turner observó cómo el coche de David Morrison salía del aparcamiento de Tech Corp desde su puesto junto a la entrada de servicio del edificio. Eran las 21:45. Más tarde de lo habitual, David se quedaba, y Michael se preguntó si el director ejecutivo comenzaba a presentir que la trampa se cerraba sobre su empresa. La investigación nocturna de Michael había revelado que David estaba investigando Data Harvest de forma independiente, lo que sugería que tenía conocimiento de algo o que sus sospechas eran cada vez mayores. Michael esperaba que fuera esto último, ya que su plan requería que David fuera un aliado involuntario en lugar de un conspirador voluntario. La hija de Michael, Sophie, había tenido una semana difícil. Su última ronda de quimioterapia la había dejado débil y con náuseas. La hermana de Michael, Sarah,
Se había quedado a dormir para ayudar con los cuidados mientras él trabajaba, pero Sophie seguía preguntando cuándo volvería papá en horario normal, como otros padres. La pregunta rondaba a Michael mientras se preparaba para la que podría ser su última noche en Teque. Si su intento de sabotaje fracasaba, probablemente se enfrentaría a cargos criminales que podrían separarlo de Sophie para siempre. Si lo conseguía, pero lo descubrían, el resultado sería el mismo. El único camino para regresar con su hija requería que guardara los datos de THC Corps permaneciendo completamente invisible. La operación de esa noche requeriría que Michael accediera a la sala principal de servidores y alterara los protocolos de transferencia de datos sin dejar rastro. Había pasado 3 noches mapeando la cobertura de las cámaras de seguridad del edificio y había identificado una ruta que lo mantendría en puntos ciegos durante la mayor parte de sus movimientos. El desafío técnico era más complejo. Necesitaba corromper la transferencia de datos de forma que pareciera un fallo del sistema en lugar de un sabotaje, preservando al mismo tiempo la evidencia de la conspiración de Cyberdine para que David la descubriera más tarde. El plan de Michael dependía de una técnica llamada corrupción selectiva, en la que paquetes de datos específicos se codificaban durante la transmisión, manteniendo la integridad de la estructura general de archivos. Para observadores externos, parecía que los antiguos servidores de TechCorp simplemente habían fallado bajo la presión de una transferencia masiva de datos. Mientras tanto, Michael plantaría las pruebas de la conspiración de Cyberdine en el directorio privado de David, protegido por una contraseña que garantizaría que solo él pudiera acceder a él. El momento tenía que ser perfecto. Si era demasiado pronto, David podría descubrir los archivos antes de que fallara la transferencia de datos. Si era demasiado tarde, el daño a 50.000 familias ya estaría hecho. Cuando Michael entró en el vestíbulo de TechCorps con su carrito de limpieza, Frank Rodríguez levantó la vista de su crucigrama con su habitual sonrisa cansada. ¿Trabajando mucho o casi, Mike?, preguntó Frank, usando el nombre abreviado que se había convertido en la identidad no oficial de Michael en el edificio. Michael esbozó una débil sonrisa a cambio, sabiendo que este podría ser su último intercambio amistoso. El peso de lo que estaba a punto de intentar le oprimía el pecho mientras pasaba por los controles de seguridad. Cada pitido marcaba un paso más hacia un punto sin retorno que determinaría no solo su propio futuro, sino el de todos los que confiaban a TechCorp su información más privada. El ascenso en ascensor hasta el piso 28 se le hizo más largo de lo habitual. Cada número de pisos se iluminaba como una cuenta regresiva hacia algo irreversible. El reflejo de Michael en las puertas de acero pulido mostraba a un hombre que parecía más tranquilo de lo que se sentía. La compostura practicada de alguien que había aprendido a ocultar el miedo tras la rutina. Su carrito de limpieza contenía los suministros habituales, pero escondidas bajo doble fondo estaban las herramientas que salvarían a TechCorp o arruinarían su vida en el intento. El portátil modificado, las unidades cifradas y los cables de red parecían bastante inocentes, pero Michael sabía que poseerlos mientras intentaba acceder sin autorización a los servidores corporativos añadiría cargos federales a cualquier otro delito que estuviera a punto de cometer. El teclado de la sala de servidores brillaba tenuemente en el pasillo oscuro, y las manos de Michael se movían con firme precisión mientras introducía el código maestro de mantenimiento. La pesada puerta se abrió para revelar filas de servidores zumbando, con sus indicadores LED parpadeando como latidos digitales en el ambiente climatizado. Michael tenía exactamente 6 horas antes de que llegara el personal de TI por la mañana. 6 horas para evitar un desastre sin dejar rastro de su intervención. No pasó inadvertido que estuviera a punto de cometer el mismo tipo de brecha de seguridad que llevaba años enseñando a las empresas a prevenir. Pero algunas reglas valían la pena romper cuando la privacidad de 50.000 familias pendía de un hilo. Los dedos de Michael se movían por el teclado de su portátil con la memoria muscular de incontables noches dedicadas a proteger las redes corporativas de la clase de persona en la que se había convertido esa noche. Los registros de acceso al servidor se desplazaban mostrando las rutinas normales de copia de seguridad de datos y el mantenimiento programado. Tareas,
pero enterrada entre el tráfico rutinario había evidencia de la inminente transferencia a la recolección de datos. Michael aisló los protocolos de transferencia y comenzó a implementar su algoritmo de corrupción selectiva, un fragmento de código que haría que la transferencia de datos fallara de forma completamente natural, preservando al mismo tiempo la evidencia que expondría la conspiración de Ciberdyne. Mientras Michael trabajaba, su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Sara. Sophie tuvo un buen día hoy. Te hizo un dibujo para cuando llegues a casa. El mensaje incluía una foto de un dibujo a crayón que mostraba a dos monigotes tomados de la mano bajo un arcoíris con papá y yo, escrito con letra temblorosa de un niño de 8 años. Michael se quedó mirando el dibujo un buen rato, recordando la voz de Linda, quien le decía que algunas luchas valían cualquier precio. Luchaba por Sophie, por las otras 50.000 familias cuyos datos médicos estaban a punto de ser utilizados como arma, y por los 3.000 empleados de Tech Corp que no tenían ni idea de que su sustento estaba siendo sacrificado en el altar de la guerra corporativa. El algoritmo de corrupción tardó 4 horas en implementarse correctamente. Cada línea de código fue cuidadosamente diseñada para que pareciera un fallo natural del sistema, en lugar de un sabotaje deliberado. Michael probó el programa 3 veces, asegurándose de que la transferencia de datos fallara catastróficamente, dejando intactos los archivos originales en los servidores de TechCP. Mientras tanto, recopiló las pruebas sobre la conspiración de Ciberdyne en una carpeta segura y protegida por cifrado, que requeriría las claves de acceso personales de David Morrison para desbloquearla. La contraseña sería la fecha de nacimiento de Sophie, un detalle que solo Michael conocería, asegurando que solo alguien en quien David confiara lo suficiente como para compartir información personal pudiera acceder a las pruebas. A las 5:30 de la mañana, Michael había completado su sabotaje y estaba limpiando las pruebas de su presencia en la sala de servidores. Todos los cables habían sido devueltos a su posición original. Todos los registros de acceso habían sido borrados. Todo rastro de su actividad no autorizada había sido cuidadosamente borrado. Para cualquiera que investigara el fallo del sistema, parecería que la antigua infraestructura de TechCorp simplemente colapsó bajo la presión de una transferencia masiva de datos. Una explicación plausible que protegería tanto a la empresa como a Michael de sospechas. La última tarea de Michael fue la más peligrosa. Introducir la carpeta de pruebas en el directorio privado de David Morrison requería acceder directamente al ordenador del director ejecutivo. La planta ejecutiva estaba vacía a las 6 de la mañana, pero las cámaras de seguridad vigilaban cada pasillo, y Michael tuvo que calcular sus movimientos con precisión para evitar ser detectado. Entró en la oficina de David con su tarjeta maestra, con el corazón latiendo con fuerza mientras conectaba su portátil a la estación de trabajo del director ejecutivo e iniciaba la transferencia de archivos que salvaría a TechCorp o los condenaría a todos. David Morrison llegó a su oficina el jueves por la mañana y encontró todo exactamente como lo había dejado, excepto por un ligero ajuste en el ángulo de la pantalla de su ordenador que sugería que alguien había estado allí durante la noche. Su paranoia sobre el acceso no autorizado había ido en aumento durante toda la semana, pero esta evidencia física de intrusión le provocó un nudo en el estómago. El primer instinto de David fue llamar a seguridad, pero algo lo hizo dudar. Si alguien hubiera querido robar información o causar daños, ¿por qué dejaría señales tan evidentes de su presencia a menos que quisiera ser detectado? El ordenador de David arrancó con normalidad, sin mostrar signos de manipulación ni acceso no autorizado en los registros del sistema. Sus archivos parecían intactos, su correo electrónico estaba exactamente como lo había dejado y el historial de su navegador solo mostraba sus propias búsquedas sobre Data Harvest y Ciberdyne. Pero cuando David abrió su directorio privado, encontró una nueva carpeta con el título Póliza de seguro que definitivamente no había creado. La carpeta estaba protegida por contraseña, y los intentos de David por adivinar el código fallaron repetidamente hasta que el sistema lo bloqueó por seguridad. La transferencia de datos estaba programada para comenzar al mediodía, y Rebecca Walls había estado llamando a David cada hora desde las 8 de la mañana para confirmar que todos los sistemas estaban listos.
Su urgencia se sentía cada vez más artificial, como una presión diseñada para evitar que pensara demasiado en lo que estaban a punto de hacer. David se encontró ganando tiempo, alegando dificultades técnicas inexistentes, mientras intentaba comprender quién había accedido a su computadora y por qué habían dejado pruebas cifradas que no podía abrir. Rebecca Walls llegó a la oficina de David a las 11:30 de la mañana con una tableta que mostraba la interfaz de transferencia de datos, lista para iniciar la secuencia final que transferiría 50,000 archivos médicos a su misterioso comprador. Hoy se veía diferente, más segura, menos dispar, como si ya no necesitara fingir ser la leal asesora de TechCorp. David la observó preparar los protocolos de transferencia y se dio cuenta de que este momento siempre había sido inevitable desde el día en que se incorporó a la empresa. Rebecca no había venido para salvar tecnología. Ella había venido a orquestar su destrucción. David, tenemos que iniciar la transferencia ahora, dijo Rebecca, con un tono de impaciencia nunca antes mostrado. Data Harvest solo retiene la oferta hasta las 2 de la tarde y no podemos permitirnos perder este trato. David miró fijamente la pantalla de la tableta, sabiendo que una vez que ingresara sus códigos de autorización, no habría forma de detener lo que sucediera a continuación. El peso de 3,000 trabajos oprimía su conciencia. Pero también lo hacían los rostros de 50,000, familias cuya confianza estaba a punto de traicionar por dinero que tal vez ni siquiera salvaría a su empresa. El dedo de David se cernía sobre la pantalla de la tableta mientras Rebecca observaba con una anticipación apenas disimulada. En ese momento, suspendido entre la salvación y la condenación, David se dio cuenta de que alguien que entendía sus debilidades mejor que él mismo lo había manipulado para que llegara a esa posición. La pregunta no era si debía autorizar la transferencia. Era si tenía alguna opción, pero como su con el dedo movido hacia la pantalla, la computadora de David emitió una notificación del sistema que cambiaría todo lo que creía saber sobre la decisión que estaba a punto de tomar. La notificación del sistema era simple: copia de seguridad de mantenimiento programada en curso. Pero David nunca había programado ninguna copia de seguridad para el jueves al mediodía, y la coincidencia era demasiado casual como para ignorarla. David se apartó de la tableta de Rebecca y abrió el monitor del sistema de su computadora, observando cómo cantidades masivas de datos comenzaban a transferirse a destinos desconocidos. Alguien estaba copiando toda la base de datos médica de TechCorp justo cuando se suponía que debía venderla a Data Harvest. Y ese alguien tenía acceso a privilegios administrativos que deberían haber sido imposibles de obtener. David, ¿qué estás haciendo? La voz de Rebecca tenía un agudo tono de alarma mientras lo observaba investigar la transferencia no autorizada de datos. No tenemos tiempo para esto. Davis está esperando nuestra confirmación. Pero David ignoró sus protestas. Su formación en ciberseguridad finalmente superó la desesperación financiera que había nublado su juicio durante meses. La copia de seguridad no autorizada era demasiado sofisticada para ser un ataque aleatorio, demasiado preciso para ser una coincidencia y ejecutado con demasiado cuidado para ser otra cosa que una intervención deliberada de alguien que sabía exactamente qué representaba la recolección de datos. La investigación de David reveló que la copia de seguridad se enviaba a una partición cifrada en los propios servidores de TechCorp, protegida por protocolos de seguridad que superaban cualquier protocolo implementado por la empresa para sus operaciones normales. Esto no era espionaje industrial. Era preservación de datos, como si alguien intentara proteger los archivos de TechCorp de la misma transferencia que estaba a punto de autorizar. La comprensión golpeó a David como un puñetazo. Alguien dentro de su propia empresa sabía que el acuerdo de recolección de datos era peligroso y que intentaban salvar a Ted de un desastre que él, por su ceguera, no podía ver. La compostura de Rebecca Walls finalmente se quebró al ver a David reconstruir las pruebas de la intervención. David, está siendo paranoico, dijo, pero su voz transmitía una desesperación que no había estado presente momentos antes. Probablemente sea solo un proceso informático rutinario que no entiendes. No podemos dejar que los técnicos
Los fallos destruyen nuestra única posibilidad de supervivencia. Pero David ya no escuchaba sus explicaciones. El patrón se estaba aclarando. La misteriosa empresa de recolección de datos, la presión para completar la transferencia rápidamente, la falta de información verificable sobre su supuesto comprador, y ahora la evidencia de que alguien intentaba activamente evitar la venta. David se levantó de su escritorio y se dirigió a la ventana de su oficina, mirando la ciudad mientras su mente reflexionaba sobre las implicaciones de lo que había descubierto. 3.000 empleados de TechCorp seguían con sus rutinas de jueves por la tarde, confiando en que su director ejecutivo tomaría decisiones que protegieran tanto sus trabajos como su integridad. 50.000 familias habían confiado a TechCorp su información médica más privada, creyendo que sería protegida con el mismo cuidado con el que protegerían los secretos de su propia familia. Y en algún lugar del edificio, alguien lo arriesgaba todo para evitar que David traicionara esa confianza por dinero que tal vez ni siquiera fuera real. Rebecca, dijo David sin apartar la vista de la ventana. Quiero que me digas exactamente quién. Hablaste ayer en Data Harvest y quiero que me muestres la documentación de sus publicaciones de investigación médica. El silencio que siguió a su solicitud fue más largo de lo que cualquier explicación legítima requeriría, y cuando David finalmente se dio la vuelta, la expresión de Rebecca había pasado de la preocupación profesional a algo mucho más calculado. La máscara finalmente se estaba cayendo y David se dio cuenta de que estaba mirando a alguien que nunca había sido su aliado. El teléfono de Rebecca Walls sonó exactamente a las 100 p.m. y David vio cómo su rostro cambiaba al responder la llamada con una profesionalidad impecable que parecía dirigida a alguien con mucha más autoridad de la que una empresa de investigación médica debería tener. Sí, tenemos dificultades técnicas, dijo al teléfono, sin apartar la vista del rostro de David. No, el director ejecutivo está haciendo preguntas que no previmos. Sí, entiendo el plazo. Cuando colgó, David supo que el juego que se había jugado con su empresa estaba llegando a su fin, y por fin empezaba a comprender que él nunca había sido el jugador. Había sido el premio. Michael Turner recibió la alerta en su teléfono a la 1:15 de la tarde mientras estaba sentado en el hospital infantil viendo dormir a Sophie después de su último tratamiento. El mensaje era simple. Transferencia de datos iniciada. Protocolo de corrupción activado. El algoritmo de corrupción selectiva de Michael había detectado el inicio de la transferencia de datos e inmediatamente había empezado a codificar los paquetes de datos de una forma que haría que toda la operación fracasara catastróficamente. En cuestión de minutos, Rebecca Walls descubriría que la supuesta valiosa base de datos médica de TechCorp se había convertido en una colección inútil de archivos corruptos, inútiles para Cyberdine e insuficientes para justificar el pago de $100 millones. El teléfono de Michael volvió a vibrar con un mensaje de Sara. El hospital quiere hablar sobre las opciones de tratamiento de Sophie mañana. ¿Puedes asistir a la reunión de las 2 de la tarde? Michael se quedó mirando el mensaje, dándose cuenta de que en 24 horas podría estar bajo custodia federal por sabotaje corporativo en lugar de estar sentado junto a su hija durante la consulta médica más importante de su vida. La ironía era brutal. Lo había arriesgado todo para proteger la privacidad médica de otros familiares, sacrificando potencialmente su capacidad de defender la atención médica de su propia hija. Pero mientras Michael observaba dormir a Sophie, con su pequeña mano agarrando el dibujo a lápiz que ella le había hecho, supo que había tomado la decisión correcta. El algoritmo de corrupción ya era irreversible, y en cuestión de horas, la conspiración de Cyberdine quedaría expuesta por las pruebas que había plantado en el ordenador de David Morrison. El núcleo tecnológico sobreviviría. Se salvarían 3.000 empleos. Y 50.000 familias jamás sabrían lo cerca que estuvieron sus datos médicos de ser utilizados como arma por asaltantes corporativos que veían el sufrimiento humano como una oportunidad de lucro. El ordenador de David Morrison sonó a la 1:45 de la tarde con una alerta del sistema que hizo palidecer a Rebecca Walls al comprender de repente. Corrupción en la transferencia detectada. Integridad de los datos comprometida.
Operación cancelada por razones de seguridad. El mensaje fue seguido por una cascada de informes de error que mostraban que toda la transferencia de datos había fallado catastróficamente, dejando a su misterioso comprador solo con basura digital codificada en lugar de la valiosa base de datos médica que habían pagado por adquirir. «Esto es imposible», dijo Rebecca, con su compostura profesional finalmente quebrada por completo. «Nuestros sistemas fueron probados. Los protocolos verificados. Esto no podía ser un fallo aleatorio». Pero David ya no prestaba atención a sus protestas. El fallo del sistema había desbloqueado algo en los protocolos de seguridad de su ordenador, y de repente, la misteriosa carpeta de la póliza de seguro era accesible sin contraseña. David hizo clic en la carpeta y vio cómo cientos de documentos empezaban a cargarse, cada uno revelando una pieza más de una conspiración que le revolvía el estómago de horror y rabia. La evidencia era abrumadora e innegable. Intercambios de correos electrónicos entre Rebecca Walls y Richard Walls, director ejecutivo de Cyberdyne Corp, planificando la destrucción de Tech Corp hasta el último detalle. Documentos financieros que mostraban cómo Data Harvest Inc. se financió íntegramente con empresas fantasma de Cyberdyne. Memorandos legales que describían exactamente cómo se informaría de las violaciones de la privacidad a los reguladores federales para maximizar el daño a la reputación de Tech Corp. Y lo más incriminatorio de todo, conversaciones telefónicas grabadas en las que Rebecca discutía el cronograma para la adquisición de los activos de Tech Corp por parte de Cyberdyne tras el colapso de la empresa por el escándalo y la ruina financiera. David levantó la vista de la pantalla de su ordenador y encontró a Rebecca Walls junto a la puerta de su oficina, con la mano en el pomo como si se dispusiera a huir. ¿Vas a algún sitio, Rebecca?, preguntó David, con una calma que lo sorprendió. O debería decir, señora Richard Walls, tengo curiosidad por saber cuánto tiempo llevan usted y su marido planeando destruir mi empresa. El rostro de Rebecca palideció por completo, y David la vio calculando si la negación o la confesión le servirían mejor en la situación que se deterioraba rápidamente. David, puedo explicarlo, empezó Rebecca. Pero su voz tenía el tono hueco de alguien que sabía que esa explicación ya no era posible. Las pruebas en la pantalla de David eran demasiado exhaustivas, demasiado detalladas, demasiado condenatorias como para descartarlas o justificarlas. La conspiración de Cyberdyne había quedado al descubierto en su totalidad. Desde la infiltración inicial hasta la adquisición planificada de los activos de Tech Corp, Rebecca Walls había pasado meses posicionándose como la salvadora de Tech Corp mientras orquestaba su destrucción. Y ahora fue atacada en una oficina con el director ejecutivo al que había traicionado y con pruebas que la enviarían a una prisión federal. David se levantó de su escritorio y se dirigió al teléfono de su oficina, con movimientos pausados y serenos a pesar de la rabia que le quemaba el pecho. «Voy a llamar al FBI», dijo, observando el rostro de Rebecca al descolgar el auricular. «Seguro que les interesará mucho saber del enfoque creativo de Cyberdyne para las adquisiciones corporativas». Rebecca hizo un gesto hacia la puerta, pero la voz de David la detuvo en seco. «No te recomiendo que salgas corriendo, Rebecca. Las cámaras de seguridad te grabaron entrando en esta oficina, y tus llamadas de hoy probablemente le dieron al FBI todo lo que necesitan para localizarte en cuestión de horas». Michael Turner estaba cambiando la vía intravenosa de Sophie cuando sonó su teléfono con una llamada de un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo lo impulsó a salir al pasillo del hospital para contestar. ¿Es Michael Turner? La voz le resultaba desconocida, pero transmitía una urgencia que aceleró el corazón de Michael. «Soy David Morrison de Tech Corp. Sé lo que hiciste y por qué lo hiciste. Tenemos que hablar». La mano de Michael se tensó al teléfono al darse cuenta de que su anonimato, cuidadosamente planeado, se había hecho añicos, pero las siguientes palabras de David lo sorprendieron. «Quiero agradecerle por salvar mi empresa y quiero ayudar a salvar a su hija». David Morrison había pasado 2 horas con agentes del FBI entregando pruebas de la conspiración de Cyberdyne y viendo cómo se llevaban a Rebecca Walls esposada. La investigación federal tardaría meses en completarse,
pero el resultado inmediato fue claro. Techorp había sido salvada de la destrucción por un ángel guardián anónimo que lo arriesgó todo para proteger la privacidad de 50.000 familias. La investigación de David sobre quien había plantado las pruebas lo llevó a imágenes de seguridad de un carrito de limpieza que se movía por los pisos ejecutivos a horas inusuales, y de ahí, a registros laborales que revelaban los verdaderos antecedentes de Michael Turner. Michael llegó a la oficina de David Morrison esa noche, todavía con su credencial de visitante del hospital y con el aspecto de un hombre que había llevado el peso del mundo sobre sus hombros. David se levantó de su escritorio cuando Michael entró, extendiendo la mano con un respeto que trascendía su supuesta relación laboral. Michael Turner, exanalista senior de ciberseguridad, actual ángel guardián, dijo David con una leve sonrisa. Entiendo que su hija enfrenta serios desafíos médicos y que proteger su privacidad y la de otras 50.000 familias casi le cuesta todo. La conversación que siguió duró 2 horas y abordó temas que ninguno de los dos esperaba explorar cuando comenzaron su extraña danza de amabilidad y protección anónimas. David se enteró de la muerte de Linda, el diagnóstico de Sophie y las presiones financieras que obligaron a uno de los expertos en ciberseguridad más talentosos de la región a aceptar un puesto de conserje solo para pagar la atención médica de su hija. Michael se enteró del divorcio de David, su aislamiento y la imposible elección entre la supervivencia corporativa y la integridad ética que casi destruyó su empresa y su alma. «Te debo más de lo que jamás podré pagar», dijo David al final de su conversación. Salvaste a Techcorp, salvaste 3.000 empleos y salvaste 50.000 familias de que su información más privada se convirtiera en armas en su contra. Pero más que eso, me salvaste de convertirme en alguien con quien no podría vivir. Michael empezó a responder, pero David levantó la mano. No había terminado. Quiero ofrecerte el puesto de director de seguridad con un salario de 200,000 pesos anuales y cobertura médica completa que cubrirá el tratamiento de Sophie por completo. Michael miró a David un largo momento, mientras su mente luchaba por procesar la transformación de conserje a ejecutivo que le ofrecían. No lo entiendo, dijo finalmente. ¿Cómo sabes que no traicionaré tu confianza como lo hizo Rebecca? La respuesta de David fue simple y devastadora. Porque ya tenías el poder de destruir Techorp por completo, y en cambio elegiste salvarla. Porque te arriesgaste a una prisión federal para proteger a niños que nunca conociste. Y porque cualquiera que ame a su hija lo suficiente como para sacrificar su carrera por sus gastos médicos es exactamente el tipo de persona que quiero que proteja la integridad de mi empresa. El epílogo llegó 6 meses después, en la habitación de un hospital infantil donde Sophie Turner celebraba su último día de quimioterapia. David Morrison estaba sentado junto a Michael Turner. Ambos observaban a una niña de 8 años que había superado el neuroblastoma con la ayuda de tratamientos experimentales financiados por la Fundación Emasope, una organización benéfica que Techcorp había establecido con los $50 millones que habían recibido en concepto de daños y perjuicios de la demanda por conspiración de Cyberdyne. Rebecca Walls y su esposo Richard comenzaban a cumplir condenas de prisión federal que los mantendrían alejados de las salas de juntas corporativas durante la siguiente década. La transformación de Michael, de conserje nocturno a jefe de seguridad, se había convertido en una leyenda dentro de Techp, aunque la mayoría de los empleados solo sabían que su nuevo director de operaciones, de alguna manera, había salvado a la empresa de la ruina financiera. La historia completa de la conspiración de Cyberdyne permaneció clasificada como parte de la investigación federal en curso, pero los resultados hablaban por sí solos. El precio de las acciones de Techc Corps se había recuperado a los niveles previos al escándalo. Su reputación en seguridad de datos había mejorado en lugar de verse dañada, y su tasa de retención de empleados era la más alta del sector. David Morrison había aprendido que a veces las personas que te protegen son las que nunca esperarías. Trabajando en la sombra sin reconocimiento ni recompensa. Michael Turner había aprendido que hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo, a veces conduce a recompensas inimaginables. Y Sophie Turner había aprendido que su padre era un héroe, aunque siempre lo había sabido.
En un mundo donde la codicia corporativa a menudo triunfa sobre la decencia humana, su historia era prueba de que a veces, solo a veces, los buenos ganan siendo buenos en lugar de ser despiadados. La escena final se desarrolló en la oficina de David Morrison, donde una pequeña foto enmarcada reposaba sobre su escritorio junto a fotos familiares de su hijo Tyler, quien por fin podía volver a visitar a su padre con regularidad. La foto mostraba a Michael y Sophie Turner en su última sesión de quimioterapia, ambos sonriendo con una alegría que solo se siente al sobrevivir a algo que debería haber sido imposible. Debajo de la foto había un sencillo cartel que decía: a veces, la brecha de seguridad más importante es la que protege lo que más importa. Frank Rodríguez, el guardia de seguridad nocturno que, sin saberlo, había facilitado la operación de ciberseguridad más importante en la historia de THC Corps, seguía resolviendo crucigramas en el vestíbulo cada noche. Pero ahora tenía un nuevo compañero con quien charlar. Michael Turner a veces trabajaba hasta tarde en su oficina ejecutiva y siempre pasaba por el mostrador de seguridad para ver cómo avanzaba Frank con los crucigramas. Ninguno de los dos habló de la noche en que todo cambió, pero ambos comprendieron que algunas amistades trascienden los cargos y las jerarquías corporativas. El mensaje que surgió de su historia fue simple pero profundo. En un mundo que a menudo premia el egoísmo y castiga la integridad, las personas que hacen lo correcto discretamente, incluso cuando les cuesta todo, son quienes finalmente cambian el mundo. Michael Turner comenzó como un conserje invisible y terminó como ejecutivo corporativo, pero su verdadera transformación fue más profunda de lo que cualquier título laboral podría reflejar. Aprendió que proteger a los demás a veces significa arriesgarse y que las mayores victorias a menudo las logran personas que nunca pretendieron ser héroes.